qué nos quedamos, por favor? Según yo, el último que dio fue la guía, profe. Ok. Entonces ya terminamos de ver, concentro en el origen, concentro fuera del origen, y ya para lo de la guía tuvimos que ver la ecuación en su forma general de la elipse y tenían que completar el trinomio cuadrado perfecto, factorizar y graficar. ¿Es así? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿no? Ya vamos. Entonces, vamos a ver ahora unos ejercicios de aplicación de la elipse. Porque lo que hemos venido viendo hasta ahorita son los cálculos analíticos, la geometría analítica, pero a veces nos es muy abstracto pensar, bueno, ¿y en qué nos va a servir todo esto de la geometría analítica? Obviamente, pues ya hay programas, pero todo lo que hemos visto, pues tiene una aplicación en la ingeniería, y ustedes van para ingenieros. En esto de la elipse, se puede utilizar en medicina, en la astronomía y en la construcción, por decir, en un n número de formas. Por ejemplo, si ustedes recordarán, ¿no? La elipse tiene una propiedad que es así. Esta es la elipse y esta es la otra mitad. Resulta que este tiene un punto, ya saben, se llama foco, este vértice, este se llama foco y este vértice. La distancia que hay del foco al otro foco, la suma de distancias siempre va a ser la misma. Recuerden ustedes la cuerda, la caída aquí de este foco a este punto de la elipse y de ese punto de la elipse al otro foco, la suma de sus distancias siempre va a ser la misma. Esta y esta suma es igual que esta y esta suma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y esto lo ocupan muchas veces en la construcción, en los auditorios. Hay algunos auditorios. No sé si han visto conozcan en Australia, en Sydney, hay me parece que es una sala de conciertos. Es una muy peculiar que tiene unas formas parabólicas y elípticas. Bueno, entonces resulta lo siguiente. Si ustedes se colocan aquí y hablan hacia arriba, este es un foco, la otra persona que está en el otro foco va a escuchar lo que ustedes están diciendo. Y las otras personas que están aquí no lo van a escuchar, ¿no? Esa es una propiedad que tiene la elipse. Hablan ustedes aquí, hacia arriba, en una dirección. Por las cualidades de la elipse, va a escuchar a otra persona. Bueno, eso es una parte en la construcción. Hay otra parte en la médica que es lo siguiente. Es un aparato que tiene esta forma. Es una forma que tiene, es una forma elíptica. Y ese aparato se llama litotripto. Ese aparato, aquí, una persona que desafortunadamente tenga algún tipo de tumor maligno, lo colocan aquí. Y por las propiedades de la elipse, reflejan en un punto y reflejan en el otro. Entonces manda este aparato una señal. Estamos hacia acá siendo elíptico. Digamos, este es el otro foco. Lo refleja. Ubican dónde está el tumor maligno y lo empiezan por medio de las propiedades de la elipse en este aparato.
obviamente que ya tienen programas, ¿no? De sus focos, sus vértices, detectan dónde está el tumor y empiezan a mandarle las radiaciones, ¿no? Pero exactamente, sin pasarse absolutamente nada por medio de las propiedades de la elipse, de los focos. Y así hay en el número de aplicaciones de la elipse, de esto que hemos estado viendo. O sea, no solamente son números fríos. El que vamos a ver, unos ejercicios de aplicación, son los planetas. Yo les comentaba de Johannes Kepler, cuando con los estudios de Galileo, que dice, y sin embargo se mueve. Johannes Kepler tiene un mecenas, el que financia los estudios, que se llama Tycho Brahe. El Tycho ya hizo unos estudios, ya tenía estudios avanzados de la elipse. Johannes Kepler, al estar con él, empieza a estudiarlos con él y empieza a deducir lo de la elipse y lo de los movimientos planetarios. Son los siguientes. Resulta que como ustedes saben, los planetas tienen órbitas que son elípticas o paraboloides, perdón, hiperbólicos. Ese es el tema que viene a continuación. Entonces, ustedes tienen el eje focal. Tienen el centro de la elipse y aquí tienen un foco. Y en este foco está nuestro Sol. Ahí está el Sol. Y en este vértice está la Tierra. Bueno, resulta, ahora es invierno, cuando el Sol, más bien cuando la Tierra con su movimiento de traslación y rotación, está en el otro vértice, la Tierra. Es cuando estamos en invierno, porque el Sol, la Tierra, se aleja más del Sol. Y cuando obviamente la Tierra está más cerca del Sol, bueno, es cuando ya estamos en primavera. Y entonces, todo esto nos forma una elipse. Y entonces lo que vamos a obtener ahorita es saber cuál es la excentricidad de la elipse de la Tierra. Recuerden ustedes que excentricidad, cuando hablamos de excentricidades, es saber si la elipse es más aplastada o tiende a ser más redonda, ¿no? Si recuerdan, y ven su formulario, dice que cuando la excentricidad tiende a 1, la elipse suele ser mucho más aplastada, y cuando la excentricidad tiende a 0, la elipse tiende a ser más redonda. Y entonces vamos a poder entender en algunos gráficos, o los vamos, no entender, los vamos a ver más claramente cuando colocan aquí al Sol y empiezan a colocar a los planetas, ¿no? Mercurio, luego Venus, luego la Tierra, Marte, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos girando alrededor del Sol. Bueno, entonces, Johannes Kepler lo que hizo fue el Sol, sabiendo las propiedades de la elipse, no lo coloquen al centro. Recuerden, el Sol no está en el centro, mucho menos del universo, ¿no? Está en un extremo y en eso lo toma como el foco. Y la Tierra, particularmente para este movimiento de la Tierra, de este planeta, de nuestro planeta, de nuestra madre Tierra, la Tierra la coloca en un vértice, ¿no? Y cuando la Tierra está muy cerca del Sol en el vértice, digamos en este caso, se le llama perihelio. Perihelio quiere decir que es la distancia mínima, perihelio. Y cuando la Tierra está más lejos del Sol, se le llama afelio, que quiere decir que es cuando la Tierra pues está más lejos del Sol.
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, y entonces, pues vamos a saber cómo es la excentricidad de la elipse que forma la Tierra alrededor del Sol. Entonces, escriban, por favor. La distancia máxima de la Tierra al Sol la distancia máxima de la Tierra al Sol es de 152.147.000 kilómetros. La distancia máxima de la Tierra al Sol es de 152.147.000 kilómetros. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Cree que puede hacerlo un poco más grande? Es que no, bueno, yo no alcanzo a ver. Sí, claro. A ver si lo acerco. ¿Se ve mejor ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, la distancia máxima de la Tierra al Sol es de 152.147.000 kilómetros. Después, y la mínima, Profe, mande, ¿qué significa C? es el centro. Son los elementos de la elipse. Como si tuvieras el centro, el foco y el vértice. El foco y el vértice. Es el centro. El centro es de la elipse. Pero solo vamos a ocupar ahora el foco, donde está el Sol, y los vértices, donde está la Tierra. Es lo que se representa aquí. Por eso tiene la foco el Sol y la Tierra tiene el vértice. Y este es el otro vértice. Y esta C solo es el centro de la elipse. Bueno, entonces la distancia máxima de la Tierra al Sol es de 152.147.000 kilómetros. Y la mínima es de 147.137.000 kilómetros. La pregunta es, bueno, lo que nos preguntan es, lo que tenemos que encontrar es, determina la excentricidad de la elipse, determina la excentricidad de la elipse que describe la Tierra
determina la excentricidad de la elipse que describe la Tierra cuando gira alrededor del Sol. Determina la excentricidad de la elipse de la Tierra que la Tierra describe cuando gira alrededor del Sol. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Pues de la siguiente manera. Les vuelvo a comentar. La distancia que hay del Sol a la Tierra cuando está más cerca, cuando estamos en primavera, es el perihelio. Y en esta situación es cuando la Tierra está más lejos del Sol. Se le llama afelio. Entonces dice que la distancia máxima de la Tierra al Sol es de 152.147.000 kilómetros. Entonces, si eso se refiere a la distancia máxima, sería por aquí así. La distancia máxima que dice que hay de la Tierra al Sol es de 152.147.000 kilómetros. Y luego dice que la distancia mínima que hay de la Tierra al Sol, en este caso, esta es la mínima, es de 142.137.000 kilómetros. Bueno, entonces, ahora bien, ¿a qué es igual la excentricidad? Si recuerdan, la excentricidad es igual a C sobre A, y dice que tiene que ser menor a 1. Entonces la excentricidad es igual a C entre A. Y resulta que entonces para saber la excentricidad de este ejercicio, para saber cuál es la excentricidad de la órbita elíptica que traza la Tierra alrededor del Sol, pues tengo que encontrar. Si ustedes recuerdan, allí y si ven su formulario, dice lo siguiente, que del vértice prima al vértice, ¿cómo se le conoce a eso? Es el eje mayor. Y ese eje mayor es igual a ¿cuánto? Sería sumar si Si ustedes recuerdan, el vértice prima al vértice se le llama eje mayor. ¿Y eso a qué es igual? O sea, de aquí hasta acá. Dos veces el vértice. ¿A dos qué? A dos veces el vértice. 2 veces A. Recuerden que la cuerdita valía 2 veces A. Entonces, del vértice prima al vértice es igual al eje mayor. Que hay 2A. Vean su formulario, y su formulario, recuerden, tiene las partes de la elipse, y hay uno, en su formulario dice así, esta es su elipse,
tiene su triángulo rectángulo. Este es el centro, este es un foco. Entonces dice que a esta parte se le conoce como B. Del foco al centro se le conoce como C minúscula. Y la hipotenusa es A, que es lo mismo que hay de un vértice al centro. Y del centro al otro vértice también es A. Por eso el eje mayor que va del vértice prima al B, al V, es 2 veces A. ¿Bien? Y la distancia que hay del centro al foco, eso sería así, eso vendría siendo C. Por lo tanto, entonces, ¿qué tendría que hacer primero para encontrar el valor de A? Multiplicar A por 2. Ajá, pero no saben el valor de A. ¿Cómo encuentran A aquí con estos datos? Sumar esas dos distancias y Exactamente. luego dividirlas entre dos. Exacto. Entonces suman 152 millones 147 mil kilómetros, ¿no? Entonces A va a ser igual a la distancia máxima más la distancia mínima, obviamente, de la Tierra al Sol. ¿Cuánto les da 152 millones 147 mil kilómetros más 147 millones 137 mil kilómetros? Profe, era 147 porque ya abajo le puse 142. Es 147. Gracias. 147. Entonces, ¿cuánto les da 152 millones 147 mil kilómetros más 147 millones 137 mil kilómetros? ¿Cuánto les da? 299 millones 299 284 mil. millones 284 mil kilómetros. 284 mil kilómetros. Ahora, Sí. eso es lo que tienen de aquí hasta acá. 299 millones 284 mil kilómetros. Ya tienen A. Permítanme. Perdón, ¿qué pasó? Ah, no, perdón, nada, escuché mal. Bueno, entonces a esto es lo que hay aquí, 2A, pero para tener A, como bien dijo su compañero, lo dividen entre 2. ¿Y cuánto les da el valor de A? 149 millones 642 mil. ¿Ciento qué, perdón? De Sosa para 149 millones 642 mil. 642 mil. Bueno, entonces ese es el valor de A. Ahora bien, ya tengo A para sustituirlo aquí, pero C. ¿Cuánto valdría C o cómo obtendría el valor de C? Recuerden ustedes. Es la distancia del Sol a la Tierra, ¿no? Porque el Sol es el foco. No, ok, el Sol es el foco. Pero recuerden, vean su formulario. ¿De dónde a dónde les marca que ese? Por eso les Del puse el vértice centro. al centro, no, del foco al centro, ¿no, profe? Ok, el foco al centro, este es C. ¿Cómo le hacen para obtener ese valor de C? ¿Cómo lo obtendrían? Lo que tenemos de A, bueno, que sería 149 millones 642 mil, le Ah, restaríamos el perivelio el o perihelio, perihelio. ¿no? Sí, Exacto, perdón. exacto. Entonces, lo que es una A es igual a 149 millones 642 mil kilómetros, que va de acá, pues le restan el perihelio. Entonces, C va a ser igual a 149 millones de kilómetros
149.642.000 kilómetros, 149.642.000 kilómetros, menos 147.137.000 kilómetros. ¿Cuánto les da eso, por favor? 2.505.000. Kilómetros. Ok, entonces C, la distancia que hay de aquí a acá es 2.505.000 kilómetros. Y entonces ya tienen A y C. Entonces lo que van a sustituir, los van a sustituir. Entonces la excentricidad es igual a C, que vale, perdón, C, que vale 2.505.000 kilómetros. Entre A, que vale 149.284.000 kilómetros. Primero las unidades. Kilómetros entre kilómetros, por las leyes de los exponentes, estamos acostumbrados a decirles que se van o se eliminan. No, no se van ni se eliminan, solo queda la unidad. Entonces, kilómetro entre kilómetro queda la unidad y el 1 es neutro. Se vuelve una medida, bueno, no medida, es un número adimensional. Recuerden ustedes. Profe, Mande. según yo era 642.000 en A. No sé cómo. Es que abajo lo puso, o sea, hasta abajo tiene A igual a 149 millones, ¿No es esa? 642, y abajo lo puso 84. Ah, ok, discúlpenme. 149, 642, gracias. Gracias. Bueno, entonces les decía de las unidades, eso es física, química, matemática, ¿no? Cuando tienen una unidad metros entre metros, los metros me queda igual a 1, por eso se vuelven adimensionales. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, lo que hemos venido viendo, nuestra excentricidad no tiene unidades de medidas, ni kilómetros, ni kilos, ni metros, ni nada. Son adimensionales y aquí lo volvemos a comprobar, es adimensional. Entonces, ¿cuánto les da 2.505.000 entre 149.642.000 kilómetros? 0.016. 0.016. Es menor a 1. Y el punto 0.16, ¿a quién se acerca o tiende a acercarse? ¿A 1 o a 0? A cero. ¿Okay? Si tiende a acercarse a 0, ¿cómo es la elipse? ¿Cómo es la órbita elíptica de la Más Tierra? circular. Tiende a ser circular, exactamente. Tiende a ser circular la órbita elíptica que describe la Tierra alrededor del Sol. Si no lo sabían, ya lo saben, ¿no? Su elipse, la que forma o la que hace por las leyes de Newton, la gravedad, tiende a ser circular. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta? No, así. Bueno, entonces para eso es un ejemplo práctico de para qué sirve la excentricidad, ¿no? Es de saber la Tierra y obviamente pues en lo más básico de los cohetes interplanetarios pues está presente la elipse o de los, ¿no? Cómo los mandan alrededor del Sol y los satélites siguen girando. Lo que hacen con los que fueron a Marte, ¿no? Que son el rover y el Curiosity, no sé qué otros, ¿no? Buscan las elipses, las calculan y de elipse en elipse, con la fuerza de gravedad de la Tierra a Marte, porque están casi obviamente pegadas las lunas de Marte y la luna, valga la redundancia, de la Tierra, empiezan a acelerar estas naves espaciales, ¿no? Y así se van llegando hasta el planeta que quieren. Entonces, pues ya con otros estudios, pero lo básico es de la elipse, tiene N número de aplicaciones, por si a alguien le interesa.
esa cuestión de los proyectos espaciales, por lo menos ya tienen ahí algo de la elipse. Bueno, entonces, así es como obtienen la de la elipse, y ya me dijeron que la órbita de la Tierra pues tiende a ser circular, ¿no? Yo creo que sería y la Tierra tiene otro vértice, entonces el elipse pues tiende a ser circular alrededor del Sol. Uh-huh. Obviamente no puede ser totalmente la circunferencia, porque dice que tiene que ser menor a 1, ¿no? Si no, ya tendría una, una órbita circular. Y creo que de los planetas que forman el sistema solar, ninguno es circular. Bueno, entonces, ahora escriban preguntas. No, profe. No, profe. Entonces, escriban ahora. ¿Me En la permite copiar, profe, porfa? ¿Perdón? ¿Me permite copiar? Ya voy en la última parte. Ok, copien, copien, copien. Bueno, entonces ahora escriban. En la tabla siguiente se indica la excentricidad de las órbitas elípticas de los planetas. En la tabla siguiente se indica la excentricidad de las órbitas elípticas de los planetas. Ubicados alrededor del Sol. Punto y seguido. ¿Ubicados dónde, profe? Ubicados alrededor del Sol. Gracias. Ubicados alrededor
del Sol. Punto y seguido. ¿Cuál de las órbitas es más alargada? O sea, ¿cuál es más aplastada, no? ¿Cuál de las órbitas es más alargada? ¿Cuál de las órbitas se acerca más a un tipo circular? ¿Cuál de las órbitas se acerca más a un tipo circular? Y esta es la tabla. Ujú. Es el planeta, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y esta es la excentricidad de cada uno de ellos. De Mercurio es 0.2056, de Venus es 0.068, de la Tierra es lo que obtuvimos, 0.016, o sea que está bien. Marte, su órbita elíptica alrededor del Sol es 0.0934, Júpiter 0.484, Saturno 0.0461, Urano 0.100, Neptuno 0.100 y Plutón 0.24842. ¿Vale? Entonces me tienen que decir cuál es más alargada y cuál es más tiende a ser circular. Y también los grafican, ¿no? Hagan esto, no sé, de tal forma. Obviamente ustedes les tienen que dar cierta escala o proporción, cuál es más alargada y cuáles son más elípticas, ¿no? Este es el Sol, no sé si Venus es más alargada, pues obviamente va a ser así, ¿no? Este es Venus. Por decir, si Neptuno es más circular, pues entonces tendría que ser así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y las grafican. Les vuelvo a decir, hay una escala, pero ustedes háganlo proporcionalmente, viendo cuál es la más alargada y cuál es más circular. Y si se dan cuenta o han visto, han sido curiosos, han tenido la oportunidad de ver las órbitas planetarias, siempre las hacen inclinadas para que se pueda ver mucho mejor cómo son las órbitas elípticas de los planetas. ¿Alguna pregunta? Yo no tengo ninguna, profe. Ok. Bueno, Oiga, profe, mande. ¿me puedo quedar al final para platicar algo? Sí, claro, Va, gracias, profe. de nada. Bueno, estos ejercicios pues son de tarea y obviamente son para completar lo de su guía. El otro ejemplo, escriban la longitud del eje mayor del elipse. La tabla ahorita se las dejo ahí para que la copien. Nada más escriban el siguiente problema. Ejercicio. La longitud del eje mayor de la elipse que describe el planeta Mercurio la longitud del eje mayor del elipse que describe el planeta Mercurio alrededor del Sol es de 115.8 millones de millas. 115.8 millones de millas. Y su excentricidad es de 0.2056.
y su excentricidad es de 0.2056. Punto y seguido. Calcula la distancia mínima de Mercurio al Sol. Calcula la distancia mínima de Mercurio al Sol. Y la distancia máxima de Mercurio al Sol. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿esto cuándo se entrega? El otro miércoles. Ah, ok. ¿Cuándo sería nuestro examen? A ver, ayúdenme con un calendario. ¿Qué día es el otro miércoles? 15. Sería 15. 15. Ah, pues el día 15 es su examen. Ok, gracias. Ya se había dicho, ¿no? El 15 es su examen. Ujú. Entonces, este ejercicio es más como la práctica o algo así por decirlo de la guía, ¿no? Aunque ya Sí. hayamos entregado la guía. Exactamente, son los ejercicios de aplicación. Exacto. Ujú. Bueno. Ahora bien, prácticamente pues ya estamos al final de su semestre. Recapitulando, pues, vimos desde el principio lo que es geometría analítica. Empezamos, ¿ok? Con la recta, ¿no? Eso es lo básico. Vimos todas las fórmulas de la recta, que son distancia entre dos puntos, puntos medios, todo lo que se tiene que ver en la recta y ángulos, ¿no? Ángulos de intersección, ángulos entre dos rectas, áreas de un triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Después llegamos con la circunferencia y la circunferencia la mezclamos con la recta. De hecho, os recordarán, es un ejercicio que venía en su examen, ¿no? Con una recta, les daban el centro de la circunferencia y tenían que encontrar la ecuación de la recta que hacía tangente en un punto. Y después vimos, obviamente, circunferencias con centro en el origen, con centro fuera del origen, cómo se completa el trinomio cuadrado perfecto, las canónicas. En la recta vimos eso de primero gateas, corres, caminas y después corres. Completamos los cuadrados perfectos. Después pasamos de la circunferencia a la parábola, ¿no? Parábolas con centro en el origen, parábolas con centro fuera del origen, cómo se completa el cuadrado perfecto, las canónicas, etcétera. Después llegamos a la elipse.